Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Shalom Alejem. Que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que viene siendo el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo vamos a hacer dentro de un análisis al griego. El perdón de nuestros pecados, un análisis en el griego, ¿ok? En el griego koines. Y yo le puse un subtítulo, que viene siendo muertos al pecado y vivo para Cristo. Ese es nuestro estado actualmente por haber creído en la sangre de Cristo mediante nuestra fe en Jesucristo. Usted está muerto al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de qué, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Anteriormente, antes de la muerte de Cristo, pues el pecado se enseñoreaba de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero ya Pablo habla en Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos 6, 14, que al usted haber creído en la muerte y en la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y el perdón que ofrece Cristo hace un efecto. Y es que la ley del pecado y de condenación ya no tiene efecto en nuestra alma, en nuestro espíritu, para llevarte a ti, para conducirnos a nosotros al infierno o a la condenación. Así que yo espero que este mensaje, el perdón de nuestros pecados, les sea de gran bendición para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos son ustedes. Bien, en el libro de Romanos 5, 12, vemos la condición del hombre. Pablo habla en los primeros capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4 de Romanos, el estado de la condición del hombre que está muerto en pecado y en delito, sin Cristo, y está bajo condenación. En Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso es que Cristo tuvo que quitar la ley, tanto la ley de Moisés como la ley del pecado de la muerte, y sobre todo la ley del pecado de la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice claro, ahí está claro. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay una ley, porque el problema era la ley de Dios, que siempre demanda, la ley de Dios siempre está demandando que tú estés en santidad perfecto y no falles. Entonces nosotros le servimos a Dios por una nueva ley, que es lo que Pablo dice en Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Un nuevo régimen de espíritu de vida, que es una nueva ley. Ya tú no estás en aquella antigua ley, como dice Pablo en Romanos 5, Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Entonces hay que obedecer, hermano, hay que obedecer. Ya no estamos bajo la antigua dispensación, que es la ley de Moisés. La ley de Moisés había que cumplirla perfecta, porque si no, la ley del pecado, de la muerte, se te trepa encima y te condena. Y mucho más cuando no hay un Salvador. No hay un Salvador. Entonces, la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley de Dios a través de Moisés, a través de la ley de Moisés, es hacerle saber al hombre
que bajo la ley no podemos ser salvos. Eso es lo que Pablo predica a los gentiles, que somos nosotros la iglesia actualmente. Pablo predica mucho eso, que bajo la ley nadie puede ser justificado y ser salvo. Hay muchos que todavía quieren ser justificados bajo la ley todavía. Entonces, otra cosa que hace la ley también, ¿verdad? Es que la ley nos revela lo verdadero. La ley de Moisés y todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es una sombra de algo mejor que venía. Y eso Pablo lo habla mucho, creo que es en el libro de Gálatas. Capítulo 3. ¿Ve? Gálatas capítulo 3, versículo 24, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pablo nos está enseñando que la ley solamente es una sombra, un ayo para llevarnos a lo verdadero que es Cristo en este nuevo régimen que estamos viviendo. Usted se encuentra bajo un nuevo régimen que es en una época, en un tiempo de gracia. En un tiempo de gracia, y Pablo lo habla en Romanos 7:6. Entonces la ley, ¿qué más hace la ley? La ley señala que tú eres un pecador y eres incapaz de cumplir la ley. La función de la ley, me encuentro en la introducción, ¿sabes? Yo me hallo en la introducción del mensaje. La ley también hace algo, que es que te señala tu pecado. En el Antiguo Testamento, Dios le gustaba mucho señalar el pecado de los hombres. Hoy en día muchos predicadores hacen lo mismo. Les gusta estar con el dedo juzgador. Usted está mal con Dios. Usted está mal con Dios. ¿Pero por qué? Porque la ley demanda, exige perfección moralmente y perfección espiritualmente en cumplir las 613 leyes y mandamientos y ordenanzas y estatutos perfectos. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de prohibiciones. Cuando hablamos de mandamientos y estatutos, estamos hablando de el hacer, obras. Y la ley se basaba en eso. Haz esto y vivirás. Haz aquello y entonces tendrás tu comunión con Dios y Dios te aprobará. Pero si no lo haces y fallas y cometes cualquier pecado, aunque sea uno, la misma ley que te trata de hacer justo, que te trata de llevar a una justicia, pues la misma ley es la que te condena. Pero en Romanos 7:6 dice que tú estás bajo una nueva ley, un nuevo régimen de espíritu de vida y no es bajo aquella antigua ley. Eso es lo que hay que predicar hoy en día. Tú vas a ver cómo la gente, Dios los liberta del pecado y el pecado reduce y la gente son restauración. Pero se tiene que predicar la gracia. No es juicio ni condenación. ¿Entiendes? ¿Qué más hace la ley? Pues, como te dije, señala el pecado tuyo. Tú estás mal con Dios, dice el Señor. Y los profetas, Dios a través de los profetas señalaba el pecado de los hombres en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día la ley del Espíritu de vida señala la justicia y la santidad de Dios en ti. Lo que tú eres justo. Es muy diferente. ¿Ves? Entonces, con un solo pecado que tú cometas, ya eres culpable. Y eres culpable y merece la condenación. Algo bien interesante. ¿Qué es lo que le da fuerza al pecado? ¿Qué es lo que le da fuerza al pecado?
para que el hombre se mantenga vigente al pecado de una manera continua y se mantenga en condenación. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 55 al 56. 1 Corintios 15, 55 al 56 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Lo que le da fuerza a que tú te mantengas en ser atado al pecado, moralmente, especialmente moral, es la ley. La ley sin misericordia ninguna te juzga, te empuja, te señala, y Dios le dijo en Isaías, se encuentra en Isaías, Dios le dijo a Israel a través del profeta Isaías: los esfuerzos que ustedes hacen para mantenerse bien con Dios, firme con Dios. Pablo, escucha para allá, Isaías, el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, dice Dios, que los esfuerzos que Israel hacía para mantenerse bien con Dios eran inútiles. Dios los comparó como árboles con hojas secas. Árboles cuando tienen hojas secas. ¿Tú sabes cómo lo comparó? Para ser más específico, los comparó como trapo de inmundicia. Trapo, ¿tú sabes lo que es un trapo? Cuando alguien te dice: ven acá fulano, tráeme un trapo. Un trapo es como si fuera un paño sucio. Un paño sucio que está sucio. Tráeme un paño sucio para limpiar algo. Entonces eso es, así lo comparó Dios. Ustedes son como trapo de inmundicia. Trapo. Pero hoy en día Dios no te trata así. Hoy en día la justicia de Dios te trata diferente. Justo. Pecador no. Justo. Pero hoy en día la administración que hoy en día hace es: tú estás mal. Dios me dice que tú es. Y Dios me dice que tú. Y todo es. No hay nada bueno que emane de la gracia de Dios. Ay, Señor amado. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pablo aparentemente se está como burlando del aguijón de la muerte. Se está burlando del pecado. Porque al Pablo confiar en los méritos de la sangre de Cristo y lo que ofrece la sangre de Cristo, que es perdón eterno, eternamente, es perdón de los pecados que Dios te sacó del infierno, de la condenación, aún por encima de tus debilidades, aún por encima de tus pecados, Cristo te atribuyó justicia, justificación. Tú fuiste atribuido gracia y perdón eternamente. Y Pablo, al entender bien este tema, al entender bien el tema de justificación y de salvación por fe, pues entonces Pablo describe la ley del pecado, y el pecado también lo describe. ¡Hey, pecado! Tú pensaste que me podías condenar. Pecado, ¡yuhu! Ya yo fui justificado. Pecado, ¡yuhu! Pecado. Fui justificado y perdonado para siempre. Pecado, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la victoria tuya hacia mí, pecado? Pecado, ¿dónde está tu victoria hacia mí? Tú dijiste que me iba a vencer, me ibas a llevar para el infierno, la condenación, a través de la ley. ¿Qué pasó, pecado? Sí, porque el pecado se enseñorea de tu espíritu a través de la ley. El pecado toma ventaja. El pecado toma ventaja y se aprovecha de la ley. El pecado es bien listo. El pecado es bien inteligente porque se aprovecha de la ley. Y como el pecado sabe que la ley lo que hace es que condena al hombre si no cumples la ley o fallas al pecado, el pecado se aprovecha. Y se aprovecha de la ley, de los mandamientos. Entonces, al aprovecharse, entonces el hombre cae en fracaso, siempre cae en fracaso. Entonces Pablo dice
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Lo que le da fuerza al pecado es estar bajo la ley. Es estar bajo la ley. Gracias a hoy en día, gracias que estamos bajo una nueva ley. Romanos 7:6. No se te olvide. ¿Ok? Bien, vamos ahora el perdón de Cristo. Vamos a hablar el perdón de Jesucristo. La palabra perdón en el griego, como nombre, significa, aquí está, perdón, es éfesis, áfesis en el griego. Significa liberación de pecado. Significa liberación. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo te libera del pecado. ¿Ve? Pero está hablando de un pecado más bien espiritual, no físico. Un pecado que cuando Dios ve al hombre pecador, la tendencia de Dios es alejarse, separarse de ti. Eso es lo que dice la ley. Cometiste un pecado, Dios te cierra las puertas. Pero entonces Dios ahora condena el pecado. ¡Ey, yuhu! Aguijón. ¿Por qué Pablo habla aguijón? Porque Pablo entendía que el pecado le era para él como un aguijón, una molestia, algo que él quería sacarse de encima y no podía. ¡Wow! Tremendo. Entonces, el perdón de Cristo, áfesis en el griego, áfesis significa liberación de pecado. Vemos también que dentro del contexto del perdón de pecado, porque significa muchas cosas, el perdón también significa varias cosas. También significa un verbo, afiemi. También, déjame poner esto aquí. Déjame poner esto aquí para no ser estorbado. Afiemi. Afiemi. ¿Qué significaría afiemi? Algo que se debe. Ay, Dios mío. Afiemi significa algo que usted debe. Usted siempre está debiendo de algo a Dios. ¿Ve? Algo que usted debe. Y tiene relación con una deuda. ¿Ve? El pecado creó una deuda que tú tienes, le debes algo a Dios. Es la santidad. Se perdió la santidad y la comunión con Dios. Y Dios demandaba santidad. Por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, vuelvan a la senda antigua. ¿Te acuerdas? Cuando Dios le habló al profeta Jeremías para que se lo hablara al pueblo de Israel, a Jerusalén. Vuelvan a la senda antigua, dice Jehová. Hoy en día eso no aplica para la iglesia, porque tú no estás bajo una senda antigua, tú estás bajo un nuevo régimen de espíritu de vida. Pero mucha gente, como no conocen este conocimiento de la gracia, de la justificación del mensaje de gracia, pues se van a lo viejo. A lo viejo. Es tiempo ya que tú salgas de lo viejo, mi amigo. Muchas iglesias se pasan comiendo viejo pacto. Se pasan masticando ley, juicio y condenación. No comas eso. Come gracia. Aliméntate tu espíritu de la gracia del Señor. Les estaba diciendo que la palabra perdón también de afiemi, significa algo que usted debe, porque usted está en deuda con Dios, está en deuda. También podemos ver que de la misma palabra perdón hay otra palabra que sale que es también ofeilema, de la misma palabra perdón también, ofeilema, déjame escribirlo, espérate, ofeilema, ¿qué significa entonces?
Ofeilema. Algo que se debe. Ok. Afiemi significa despedir, fuera, sacar. Espera. Afiemi significa despedir, fuera, sacar. ¿Ok? Despedir, fuera, sacar. El griego es bonito. Lo que pasa es que cuando uno está ciego y no ve, eso no es bonito. Ese es el problema. Afiemi tiene que ver despedir fuera, ¿ok? Despedir algo fuera. En la cruz del Calvario, Dios despidió tu pecado. Adiós, pecado, adiós, goodbye, adiós, te va. Dios sacó, despedir fuera. También significa sacar. Cristo sacó, despidió, sacó fuera tu pecado. Ahora, continuamos con la palabra ofielema. ¿Ok? Ofilema. Ofeilema. El griego es bonito, pero cuando ya uno está cieguito, ofeilema. Ok. ¿Qué significa ofeilema? Algo que se debe, ahora sí, algo que se debe, una deuda. ¿Ve? En otras palabras, usted debe a Dios una deuda. ¿Me entiende? Una deuda. Tú tienes una deuda con Dios. Mira, ¿qué más podemos aprender? Vamos a otra palabra, ¿qué más? Ofeilo, ¿ok? De la misma palabra perdón también sale otra palabra que es ofeilo, significa ofeilo. Obligatoriamente, mira lo que significa la palabra obligatoriamente, y esto está relacionado con lo moral, con los pecados morales. Tú estás obligatoriamente a cumplir la deuda. ¿Ves? Que ya estamos poco a poco desenglosando, descifrando, ¿ya? Obligatoriamente usted debe a Dios. Tú tienes una deuda que cumplir y es estar en santidad y cumplir los mandamientos. Y entonces, de la misma palabra perdón, ofeilo, obligatoriamente, tú tienes que cumplir, te obliga. Dios mío, esto está tremendo. Esto está maravilloso. Bendito sea Dios poderoso. Listen. También hay otra palabra más que todos son verbos. Ofeiletes. Escuchen, dicen, perdón, de la misma palabra perdón. También, ofeiletes. Todo esto es en el griego, pero la estoy poniendo en la traducción al español. ¿Ok? La única palabra griega que puse aquí es perdón, aquí arriba, nada más. ¿Ok? Pero la voy a traducir al español. Ofeiletes. Déjame para acá. Significa persona endeudada. Ay. Escuche lo que significa esto. Significa persona endeudada. También significa, ¿sabe qué también significa? Deja ponerle una coma. También significa eso es verdad, delincuente. Una persona que es un delincuente.
Dios te veía a ti, antes de tú ser perdonado por Cristo, Dios te veía un delincuente. Sí, antes de ser perdonado por Cristo. Ahora, el número 1 tiene mucho efecto. Perdón, afiemi. Despedir fuera, sacar fuera. Dios sacó fuera tu pecado y las maldiciones a través de tu fe en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo. Vamos a hacerlo un poco más profundo. De la misma palabra perdón, vamos a ir un poquitito ahora más profundo. ¿Ok? Vamos a ir un poquitito ahora más profundo. Y observamos que un poco más profundo, la palabra korizomai en el griego. ¿Cómo es que dice aquí? Korizomai. ¿Qué significa korizomai? Otorgar un favor incondicional. Significa otorgar un favor que Dios te hace. Un favor, y mira, lleva aquí un prefijo. Observa que lleva un prefijo incondicional. Entonces es en relación a la deuda. Oh, wow. En relación a la deuda. Dios te otorga a ti un favor que tú no lo mereces, pero que es gratuito, te lo regala. Aquí lleva un prefijo incondicional, porque en el Antiguo Testamento el pacto era condicional, sujeto a condiciones. Haz esto y Dios entonces te perdona. Cumple la ley de los mandamientos del Torah, el Shabbat, qué sé yo, la ley de expiación, entonces Dios te perdona. Haz obra, ayuna, rompe cadenas, dale 7 vueltas. 7 vueltas a Jericó, vamos. Y después de un grito de júbilo, se rompieron las cadenas. Dar vueltas a Jericó como lo hizo el pueblo de Israel. Había que hacer obra, haz esto y esto, porque era un pacto condicional. Ahora Dios te perdona, te da un favor de perdonar tus pecados, sacar el pecado y la ley de condenación de tu vida, y lo hace de una manera incondicional. Tiene que ver con la deuda, significando que la palabra incondicional, Dios te salvó, te rescató y no te pide nada. Ay, esto está tremendo. No te pide nada a cambio. En el Antiguo Testamento te pide, te demanda, cumple la ley, haz aquello, paga el precio, pero Cristo ya pagó el precio por el pecado. ¿Ok? Entonces, hay otra palabra más, que viene siendo apoluo. ¿Ok? Apoluo significa dejar suelto. Significa dejar suelto. ¿Ve? Entonces, la palabra apo significa dejar suelto. Apo. Entonces, escuchen bien. La palabra luo significa soltar. Está dando una referencia aquí a dejar libre a una persona de una acusación en su contra. Escuchen bien, la palabra apoluo significa dejar suelto, y la palabra luo, soltar. Entonces esto está haciendo referencia a dejar libre a una persona de una acusación en su contra. Entonces Cristo en la cruz del Calvario, ay Dios santo, te dejó libre.
En vez de Dios acusarte, no, te acusa, la ley te acusa que tú eres un pecador y la paga del pecado es muerte. Él te deja libre de la acusación, de la acusación. ¿Me entiendes? Es como si tú vas a un abogado, ¿verdad? Perdóname. Bien, es como si usted fuera a un abogado y alguien lo quiere acusar y le quiere atribuir una cárcel, le quiere atribuir de pecado y cárcel. Entonces, aquí significa que Dios deja ir, sacar, liberar de ti la acusación, porque la ley te acusa. El viejo pacto, la ley de Moisés y la ley del pecado y la muerte, lo que te hace es que te acusa de que tú eres un pecador y pecador. Si no cumple la ley siempre va a estar encima de ti diciendo que tú eres un pecador siempre que te quedas. Ahora, esa palabra apoluo, significando dejar suelto, ¿verdad? Significa que Cristo deja libre tu vida y no te vuelve a acusar más de ser un pecador. Eso Pablo lo habla en Romanos capítulo 4, que ya mismo vamos para ir para Romanos capítulo 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué viene siendo el pecado, hermano? La palabra pecado, ahora presten atención. Presten atención. La palabra pecado. ¿Qué significa aquí la palabra pecado? Significa hamartía en el griego, errar al blanco, a la santidad de Dios. Hamartía significa en el griego hamartía, que significa errar al pecado. ¿Ve? Que tú no das al blanco. No dar al blanco, salirte de los mandamientos, significaría salirte de los mandamientos al pecado. Y si te sales de los mandamientos, entonces se convierte en pecado y pierdes la santidad también, la pierdes ante Dios. Pero es en el viejo pacto, bajo la ley, ¿ok? Es bajo la ley. Entonces, de la misma palabra pecado, hamartano, hay otra palabra más. La primera es el nombre. Ahora, la segunda es un verbo. Hamartano significa un pecado continuo. Hamartano. De la misma palabra pecado, también hay otra palabra más un verbo. Hamartano, que significa un acto pecaminoso. Pecado de continuo. Un pecado continuo. Te levantas pecando y te acuestas pecando. Te levantas pecando y te acuestas pecando. Ese es un pecado. Y ese pecado lleva aquí un verbo de una palabra que es katagrima. Aquí lleva un verbo también. Y también se le atribuye en griego katagrima, que katagrima significa juicio, condenación por ese pecado de continuo y seguido. Pero este pecado de continuo y seguido no lo puede cometer una persona que ha sido justificada en la sangre de Cristo. No, lo comete una persona que no conozca a Cristo, que todavía esté bajo la ley de condenación y no conozca a Cristo. Un pecador. Aquí no se atribuye al cristiano el pecado katagrima como hamartano, pecado continuo. El hombre no peca continuamente. Para ser más realista, el hombre sí, en su naturaleza pecaminosa, en la parte humana, sí peca, pero no practica, porque la palabra hamartano también significa, significa en el griego un pecado continuo,
continuo. Y hace referencia a catágrima para ser condenado al infierno. Pero nosotros no practicamos el pecado. Juan en el libro Juan dice, el que practica el pecado es practicar. La palabra practicar en el griego es hamartano, practicar, hamartano, un pecado continuo. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no practicamos el pecado. No, nosotros no practicamos, porque la palabra hamartano, practicar, es un acto continuo. Pero el que tiene la simiente de Cristo, la simiente incorruptible, no peca. No está diciendo que peca continuo. Peca en su cuerpo, pero no practica. Hamartano es practicar un pecado continuo. Escuchen, dicen, hamartano, practicar. El cristiano no practica. El cristiano sí, en la parte humana peca, pero no practica. Porque practicar pecado continuo conlleva a catágrima. ¿Qué te parece? La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Continuamos. Entonces, la palabra catágrima significa sentencia inmediata. ¿Ve? Esta palabra con pecado continuo, de practicar un pecado continuo, significa catágrima, condenación, sentencia a juicio, a condenación de tu alma de una manera inmediata, que ahí también se le atribuye un verbo auristo. Y un verbo auristo significa que Dios condenó al hombre en Adán. El pecado adámico, desde Adán en adelante, Dios condenó al hombre en un tiempo auristo, que significa una acción donde Dios condenó al hombre de una manera inmediata, rápido, y es pasado. Ya el hombre fue condenado. Cuando viene la cruz, cuando viene Cristo en la cruz, le da vida, completamente, inmediatamente, a usted creer en los méritos de Cristo, fe en la sangre de Cristo. Y ahí también se le atribuye auristo, perfecto, un auristo perfecto. Y el verbo está entonces, en este caso, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Cristo te justifica, te santifica, te quita de la condenación del pecado, te pone el zoe de Cristo, la vida de Cristo en ti, y ahí viene siendo un auristo, un verbo auristo también, que inmediatamente te santifica, te salva, te libra de la condenación para siempre. La palabra auristo significa una acción pasada, que ya está concluida, que ya fue definitiva y concluida, se finalizó. Pero de la misma manera que Cristo te salvó, te justificó a través de la sangre y por medio de la fe, también lleva un auristo, te salvó de una manera definitiva, un acto completo en la cruz del Calvario. ¿Ve? Entonces, vamos a seguir. Anacrisis significa investigación judicial. Anacrisis, de la misma palabra pecado, ¿verdad? Anacrisis significa, ¿tú sabes qué significa anacrisis? Investigación judicial, buscar delito o pecado. Buscar delito o pecado. Número 2, investigar si eres culpable. Y número 3, investigar para así lograr una sentencia en tu contra. Ahí lleva una palabra bajo. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? En forma de pregunta, ¿bajo qué? Pues bajo los pecados que el hombre cometió. Repito, anacrisis significa investigación judicial, dando a entender que significa buscar delito o pecado. Déjame buscar en la ley, bajo la ley de Dios. Dios mismo siempre estaba mirando tu pecado.
mirando tu pecado, buscando, déjame ver. Por eso, es que los fariseos, en Romanos no, Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, o Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, la mujer que acusaron de ser pecadora, adúltera, la mujer adúltera, los fariseos la seguían a la mujer para buscar pecado en ella. Déjame ver, déjame seguirla, hasta hallar, encontrar pecado en ella. Y después se fueron a donde Jesús. Los fariseos se fueron a donde Jesús. Mira, esta mujer cometió pecado. Jesús, mira, cógela ella. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Anacrisis está relacionado a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, a la ley del pecado, donde Dios en el Antiguo Testamento, bajo el pacto es la ley de juicio y condenación, siempre Dios estaba mirando tu pecado, siguiendo tus pasos, ve a ver si tú estabas bien o no estabas bien con Dios. Y significa buscar delitos o pecados, investigar si eres culpable, investigar para así lograr. Esta palabra anacrisis tiene como algo que se logra. ¿Qué es lo que se logra? Se logra para lograr tener una sentencia para condenarte. Ahora, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no te sigue tus pecados para lograr algo. No, la sangre de Cristo bajo Romanos 7:6, que es el nuevo régimen de espíritu de vida. Bajo el nuevo régimen de espíritu de vida en la cruz del Calvario, ya Cristo no te sigue, porque Cristo no te acusa. Al contrario, Dios te dice que tú eres una persona santa, justa, buena, porque ya al tú morir en la cruz del Calvario, tú moriste con Cristo. Moriste a tus pecados, moriste al viejo hombre. Entonces está dando a entender que los efectos del perdón de Cristo, el efecto es liberación de pecado, despedir, sacar el pecado, ¿me entiendes? Ya por lo menos la palabra ofilema es: usted debe a Dios una deuda. A través de la sangre de Cristo, ya tú no le debes una deuda, tú le debes gracia, porque Él pagó la deuda por ti. Él pagó ya la deuda por ti. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. El perdón de los pecados de Cristo es eterno. Pagó la deuda, tú no tienes que hacer nada. Pero siempre la ley y el diablo ataca a la iglesia a través de la ley del pecado. Pero Cristo siempre te halla justo y santo, nunca te acusa. Vamos a terminar con Romanos 4, versículos 6 al 8 y terminamos, ¿ok? Romanos 4, versículos 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. En la cruz del Calvario Dios te atribuyó justicia. Ve, te pagó los pecados tuyos fueron pagados a través de la cruz del Calvario. Ve, ya la deuda tuya ya fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ya perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Quiere decir que Romanos, escuchen bien, Romanos 4, 6 al 8, cuando dice el versículo 6, bienaventurado el varón a quien el Señor no te culpa. Ya Dios no te culpa de ser un pecador. Al contrario, te dice
que tú eres santo, tú eres justo, tú eres digno de ser recibido por Cristo. Ya Dios no te cierra jamás las puertas. ¿Ve? Aún en medio de tu debilidad. Y eso Pablo lo entendió muy bien. Porque Pablo al principio luchó con el aguijón. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate que tú me tienes a mí. Bástate que la gracia de Dios está en ti y que ya Dios te hizo justo a través de la sangre. Lo que te salva y lo que te justifica viene siendo fe en la sangre de Cristo. No es fe en las obras, no es fe en el ayuno, en los diezmos, no es fe en las vigilias, no es fe, tampoco es fe en el romper cadenas, guerra espiritual, romper cadenas, no es fe en obras ninguna, fe en la sangre de Cristo. El verdadero perdón de Dios está en la cruz, en lo que Él hizo por ti, con tus pecados y tus maldiciones. Y a base de eso, eres una nueva criatura en Cristo. Todo pasó, la ley pasó, el pecado pasó. Ahora ya tú eres justificado y santificado y una nueva criatura. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. ¿Qué es lo que hace que vivas tú? Lo que hace que vivas tú es la ley. Tú estás bajo la ley de condenación. Cristo cambió la ley por el nuevo régimen de espíritu. ¿Ve? Cristo cambió la ley por el nuevo régimen de espíritu de vida. Y Pablo dice, Romanos capítulo 5, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa. Cristo sacó el pecado de la ley del pecado, para que entonces no pueda acusarte. Ahora, ¿quién te va a acusar? Pablo dice, ni lo alto, ni cuchillo, ni espada, ni ángel, ni principado, y ninguna cosa creada en este mundo te puede separar de Cristo, porque tú estás escondido en Cristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te damos gracias, Señor. Tuya la gloria y la honra. Abba, Padre. Dios te bendiga.